Pues sí, mira, el equipo encargado de la redacción de la guía ética para la transformación de México, pues fue un proceso, digamos, ya en la parte, después de las elecciones, se discutía sobre el tema de la ética, la revolución de las conciencias, la ética pública, y pues un grupo de ciudadanos, algunos distinguidos académicos, pues se propusieron el tema junto con el presidente de avanzar sobre esta reflexión del cambio ético, de valores y de principios, ¿no?, que había que acompañar en el cambio político y administrativo que iba a ocurrir. Entonces, el 24 de agosto se nombró esta comisión en la que trata, pues como dices, José Agustín Ortiz Pinchetti, ahora funcionario público, Enrique Galván Ochoa, que es periodista, columnista de un periódico, Verónica Velasco, que es pues documentalista y trabaja temas de medios y televisión, y bueno, pues está también en mi caso. Y luego se incorporaron Pedro Miguel, periodista, y la filósofa Margarita Valdés, de tal manera que desde el 18, a partir del 26 de noviembre de 2018, se lanzó una convocatoria para llevar a cabo una reflexión, discusión y debate sobre el tema de la constitución moral, aquel concepto polémico que se había planteado desde entonces para, hacer una discusión sobre las prácticas y los principios éticos y las prácticas morales, para pues analizar cuáles son las que convienen a la sociedad mexicana adoptar, promover, auspiciar para pues tener una mejor sociedad. Y en ese sentido, pues desde el 2018, noviembre del 2018 a noviembre del 2020, pues se hicieron más de 50 foros, participaron ahí, algunas entidades religiosas, empresariales, el Consejo de la Comunicación organizó foros en varias ciudades del país, universidades públicas participaron en esta deliberación, la Logia Masónica del Valle de México, en fin, fue bastante plural la participación, y diferentes colectivos y entonces se recogió toda esa discusión, y en primer lugar, pues el saldo de estos debates fue recoger el hecho de que se cuestionaba la idea de la constitución moral en primer término. Entonces, asumimos que era un concepto incómodo, que se malinterpretaba como una ley, como algo obligatorio, y entonces, pues por eso aceptamos o construimos el concepto de guía ética, que es finalmente lo que es un documento de referencia para promover la reflexión, la conversación, la discusión, y en su caso las propuestas posibles que pueda haber de cambios de redacción, agregar nuevos conceptos o nuevos preceptos, de tal forma que este es un documento abierto a discusión de la sociedad y que será enriquecido. Más adelante seguramente habrá otra versión ya organizada con todo el debate que se está generando, y creo que el primer punto es, bueno, es muy pertinente la discusión sobre qué tipo de sociedad queremos y qué valores son los que promueve esta sociedad para tener una en armonía, en paz, con respecto a la dignidad de las personas, con respecto a los derechos humanos, un país democrático donde se pueda participar abierta y libremente, sin ningún miedo ni temor. Jesús, te pregunto, los valores morales y los valores culturales a lo largo de la historia de la humanidad no son estáticos, es decir, si bien hay, quizá en el occidente, también hay en el oriente, ejes fundamentales, ¿no? El respeto a la vida y otras cuestiones, pero hay muchos valores que no es el mismo México hoy, 2020, del mismo México de 1930. No sé, voy a poner como ejemplo el voto a la mujer, ¿no? El derecho para que las mujeres voten. Sí, son cambios que se van dando paulatinamente. ¿No hay el riesgo de caer en una especie de imposición ética, inclusive te diría, hasta como de una especie de revancha ética, porque
veo y leo la guía ética y dice, por ejemplo, que ante la descomposición y la decadencia a la que México fue conducido, proponemos reafirmar, difundir y promover principios éticos hasta hace poco menospreciados y ridiculizados en el pasado reciente desde las alturas del poder político y económico, así como incorporar y fortalecer otras normas de conducta que han ido surgiendo en el mundo y en el país como resultado de la reflexión sobre temas de moral social y del avance civilizatorio general. Insisto, el tema, por ejemplo, feminicidios. Jesús, que tiene todo un debate, tú no eres ajeno, pues eres el responsable de la comunicación, las críticas que ha tenido el presidente por esta especie de o no entendimiento o una perspectiva muy singular de decir, pues no veo cuál es el tema feminicidio, homicidios, violencia en general, ¿no? Y hay mucha protesta por las feministas, ayer que fue 25 de noviembre, etcétera. Insisto, Jesús, no hay el riesgo de querer como imponer desde una perspectiva muy particular, respetable sin duda, pero particular, una ética al país. ¿No sería en todo caso la Constitución, el Estado y no necesariamente un gobierno el que rija e imponga la ética social del país, de la nación? Bueno, hablas de algo que es imposible. A estas alturas de la vida, de imponer una ética a la sociedad. Es una sociedad abierta, una sociedad dinámica, una sociedad globalizada, influida por muchos factores que no puede controlar un gobierno. Nuevas generaciones que ya no creen en los discursos verticales y autoritarios. Entonces, es imposible, por más que se lo proponga quien sea, desde el punto de vista que sea, es un despropósito. Entonces, no es el caso. Nosotros no queremos imponer y eso fue lo primero que aclaramos, y eso por eso el primer punto es el respeto a la diferencia. Uh-huh. Y el subtítulo de ese punto es muy interesante, porque ahí lo dice todo. Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Al mundo de los demás. Venimos de 3 décadas, casi 36 años, donde se impuso una visión, es más, se dijo que era el fin de la historia, uh-huh, que ya habíamos llegado a un culmen de la humanidad y que ya los valores eran prácticamente, ya se había logrado todo, y ahí se impuso una ética basada en el mercantilismo, en la imposición de una lógica donde se privilegiaban las ganancias por encima de los derechos, del medio ambiente y de la dignidad de las personas, incluso por encima de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de imposiciones, pues eso ha habido una experiencia donde se impuso una visión del mundo que ha causado o trae consecuencias que todavía estamos intentando reparar. En el caso de nuestro país, hoy vemos con la pandemia cómo esa misma ética que se impuso planteaba la privatización de todo lo público, que era mucho más eficiente, mucho mejor. Y hoy el desastre de los sistemas públicos de salud en el mundo, que se están viendo imposibilitados a atender la emergencia en su cabalidad, forma parte de estas consecuencias de haber impuesto un credo que, digamos, pues dejó de lado valores éticos de la población, que ahí están, desde la solidaridad, el apoyo mutuo, la reciprocidad, el servicio público, por ejemplo, de las comunidades indígenas, donde los servidores públicos no cobran porque es un servicio a la comunidad. Esos tipos de valores se fueron dejando de lado como algo, como sinónimos de atraso. Nosotros lo que queremos es que de alguna manera se recupere pues visiones del mundo que son vivas en nuestro país, que resultan muy interesantes que se conozcan. Esto de la ayuda mutua, de la reciprocidad, que no son valores, digamos, solo de antaño, son valores universales. Cuando correcto, se señalaba que se está queriendo imponer una ética, no. Y sí, la dinámica de las ideas pues va cambiando, pero hay valores universales, uh-huh, que todas las religiones, que todos los tratados filosóficos, que todas las sociedades han, digamos, de alguna manera recreado, sí, o negado. Sí. Entonces, yo creo estoy de que a eso apelamos, a esos valores de consenso que nos pueden ayudar a entendernos, a respetarnos, a que la dignidad de la gente no sea atropellada y que sean respetados sus derechos. Entonces, de lo que se trata es de visibilizar cuestiones como el machismo, la violencia a las mujeres, por supuesto, uh-huh, y buscar su origen, pero también su origen es la responsabilidad social que tenemos frente al hecho de reproducir una idea de las cosas donde las mujeres quedan en segundo plano, o subordinadas, o sujetas al deseo y al capricho de los hombres, o del padre,
o del sacerdote, o del maestro, o del médico. Entonces, sí tenemos que romper, digamos, ciertos valores que oprimen y que destruyen la naturaleza o que afectan los derechos y la dignidad de las personas y los pueblos. Eso creo que es algo importante, que tenemos que visibilizarlos. Y también generar una corriente social que vaya acotando o, por ejemplo, ya sea mal visto la corrupción, porque ya se había normalizado. Así como la homofobia hoy es algo que no se acepta, hubo siglos en que era lo más normal. Claro. Entonces, claro que la sociedad avanza, la sociedad cambia, y eso tiene que reflejarse también en sus valores, en sus prácticas sociales. Lo que queremos visibilizar y llevar a la conversación y al debate es justo cuáles son los valores que nos pueden hacer una mejor sociedad. No es un retorno, Jesús, es una reconstrucción. Pues una reconstrucción ética del país, lo merecemos, lo necesitamos, parte de los fenómenos más lacerantes que vivimos, la violencia, la descomposición social, pues tiene que ver también con la pérdida de valores, la destrucción o la desconfiguración de las familias, donde ya no hay una red de apoyo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y los vemos ya hoy a merced pues de fenómenos antisociales y hasta del crimen organizado, ¿no? Entonces tenemos que recuperar la capacidad social para no dejar a nadie atrás y poder tenderle la mano, porque nos volvimos una sociedad muy egoísta, y ahora sí que se impuso el individualismo como credo principal, y el sálvese quien pueda, que ese era el credo neoliberal por excelencia. Y ahora no, ahora lo que se trata es construir una sociedad solidaria, una sociedad empática, una sociedad que acepte que nadie es libre hasta que todos seamos libres, que mientras haya un sector oprimido tenemos que seguir luchando porque se cumpla a cabalidad la Constitución, los derechos humanos y en fin, un Estado democrático de derecho, ¿no? Entonces, creo que hay muchos pendientes en la sociedad y que la reflexión sobre los valores y los principios nos pueden ayudar a construir esos puentes y esos consensos, reestigmatizar pues las prácticas que nos afectan. Por ejemplo, aquí se señala que es lícito generar riqueza y tener una fortuna siempre y cuando no sea con base en el engaño, en la explotación de los trabajadores y la destrucción de la naturaleza. Creo que son temas pertinentes hoy más que nunca cuando vivimos temas como el calentamiento global, cuando vemos que el cambio climático está afectando la seguridad de las personas de amplios sectores y regiones del país. Entonces, creo que es pertinente esa discusión. Me parece que quienes no entienden de qué se trata, pues se ven reflejados en lo que dicen, ¿no? Ya lo hemos visto en las conversaciones en las redes sociales, pues son proyecciones de los autoritarios, ¿no? Nosotros no queremos imponer nada, nosotros queremos generar un debate social, público, y porque nos estamos llamando también a la sociedad a que no se ajena a los asuntos públicos, que participe en política, a que vigile a los gobernantes, a que persiga o que estigmatice la corrupción, de que se haga justicia. Creo que necesitamos una sociedad participativa, activa, y esa es la esencia de la democracia. Pero para eso también necesitamos valores donde empecemos a poner en perspectiva y a cuestionar pues valores que parecían entendidos y universalmente aceptados, como no importan, mientras y los fines sean buenos, no importan los medios. Hoy una discusión ética es que los fines y los medios son lo mismo. No puede haber atajos. Si quieres cambiar una sociedad, hacerla justa, tiene que ser por las vías democráticas, justas y pacíficas. No puede haber por la vía violenta la consecuencia de una sociedad en paz. Finalmente, Jesús, la guía ética para la transformación de México, dirías, es un insumo más para alimentar el debate social, para alentar la participación en democracia de todas y todos en nuestro país. Y yo te pregunto, ¿quién, cómo, cuándo, dónde se distribuye, cómo la van a socializar, cómo se tiene acceso? Yo la bajé por internet, hay una versión pues ya está la cejilla ahí en la página del Gobierno de México, y ahí la puedes bajar, está en las redes, está en mi Twitter, ¿Se va a imprimir? Se van a imprimir 10 millones de ejemplares, se van a distribuir entre los adultos mayores que reciben su pensión, que son más de 8 millones, entre familias que tienen personas con alguna discapacidad que reciben una pensión,
y quienes reciban pensión de estudiantes. Correcto. De tal manera que esas familias pues podrán, y también a los servidores públicos, pues se les hará llegar un ejemplar para que también reflexionen sobre la importancia de la ética en el servicio público, de que es importante que los servicios públicos tengamos claro que somos servidores, estamos para servirle al pueblo. Y ese es un cambio histórico, porque siempre hemos tenido gobiernos que se sirven del pueblo, que se aprovechan del presupuesto. Y ahora lo que se trata es que el presupuesto sea para la sociedad, para la gente, con un sentido de lo público y sobre todo un sentido de los derechos, ¿no? Este es un gobierno que está materializando o busca materializar los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, una vivienda digna. Entonces está en un proceso de recuperación con la sociedad, enfocando el presupuesto público. Y por eso creemos que también los servidores públicos tienen que ayudar en este cambio cultural que ya está viendo. La sociedad ya cambió. La sociedad fue la que mandató que hubiera este gobierno y este proceso de transformación. Lo que tenemos que hacer es que la sociedad también se enfoque hacia la construcción de estos consensos que nos permitan también tener esta posibilidad de que la sociedad, pues la democracia se defiende sobre la base de la participación y los derechos existen en la medida en que hay ciudadanos que los defienden. Asimismo, si hay ciudadanos éticos, existe la ética. Entonces, lo que necesitamos es estos valores y prácticas extenderlos para que la solidaridad y el apoyo mutuo y digamos la reflexión de los valores comunes, de los bienes comunes, nos ayuden. Yo terminaría diciendo que se ha creído en la historia, y así nos lo han hecho saber o sentir y hasta imponer, digamos, porque se volvió un credo casi único, un pensamiento casi único, el hecho de que se planteó que el valor fundamental de las especies para sobrevivir, su capacidad de adaptación y de sobrevivencia estaba basada en la competencia. Cuando hay escritos mismos de Darwin y de otros naturalistas que contradicen esa tesis, que las sociedades, las especies han sobrevivido por la cooperación, por la capacidad de integrarse, no de competir entre sí. Sí, no de Entonces, creo que son elementos importantes para la reflexión de la sociedad hoy en día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.